¿Ya me escuchan bien? Aquí hay un montón de coquillas. Me Sí, escuchan, sí, lo estamos oyendo. Los coquillas se escuchan hermosos. Sí, nos das un poquito de envidia. A nosotros que estamos acá, eso fue lo primero que escuché. Bueno, vamos a comenzar. Bienvenidos y bienvenidas. Soy la profesora Diana Grullón García y estamos agradecidos por su asistencia a nuestra primera presentación de este nuevo proyecto que será una serie en la que estamos trabajando temas sociales y culturales. Estoy trabajando junto a mi colega, la antropóloga y doctora Alessandra Rosa y esta servidora. Hemos iniciado este proyecto con la intención de pasar el conocimiento de los expertos al resto de la población, de una manera simple y entendible, si podríamos decir. Todos los participantes tendrán la oportunidad de hacer preguntas y de ser parte de la conversación. Para participar, debes utilizar la función para levantar la mano que se encuentra en donde dice participantes. También puedes utilizar el chat para hacer preguntas o comentarios. Como se trata de una conversación, si las preguntas y comentarios son pertinentes al tema en el momento indicado, pues entonces también serán bienvenidas y vamos a dejar fluir la conversación de una manera orgánica o espontánea. Aunque tenemos una serie de preguntas pautadas para nuestro diálogo, la intención de este espacio es que la conversación fluya naturalmente. Entonces ahora voy a dejarle con mi colega y amiga Alessandra Rosa. Pues en la noche de hoy tenemos el honor de que nos acompañan la licenciada Wilma Reverón y el licenciado Daniel Vázquez. La licenciada Reverón ha dedicado su vida a la lucha por la descolonización de Puerto Rico. Desde 1999 al 2003 representó y dirigió el equipo legal de defensa de cientos de desobedientes civiles en el Tribunal de los Estados Unidos que fueron arrestados por detener las prácticas militares de Vieques, de la Marina de Estados Unidos en la isla de Vieques. Actualmente es parte del Comité Descolonizador de las Naciones Unidas y trabaja en varias iniciativas, incluyendo las mismas iniciativas que lleva a cabo con la representante Alexandra Ocasio-Cortez y Nidia Velázquez. No vamos a entrar mucho en detalles en eso, ellos van a hablar más de esto adelante, y entonces el licenciado Daniel Vázquez es uno de los cofundadores de Boricua Unidos en la Diáspora. Al igual que la licenciada Reverón, él ha trabajado en favor del proceso de la descolonización de Puerto Rico y su especialización son las leyes internacionales y trabaja como abogado tanto en los Estados Unidos como en Puerto Rico y en la Corte de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos. También ha estado trabajando junto a la licenciada Reverón en las iniciativas que están llevando a cabo con Alexandra Ocasio y con Nidia Velázquez en la Cámara de Representantes. Voy a detener la biografía aquí, como dije. Ellos en breve van a tener la oportunidad de hablar un poquito más de sí mismos y sin más se lo paso de nuevo a Diana y vamos a dar comienzo a este diálogo de hoy. Muchas gracias por estar aquí. Bien. Antes que nada quiero agradecer a Daniel y a Wilma por acceder a estar aquí con nosotras en esta iniciativa y lo primero que quiero preguntarles es que nos hablen un poquito de ustedes. En específico, ¿cómo ustedes llegan a este tema y a esta pasión por el tema de la descolonización? ¿Quieres que empiece yo? Como ustedes quieran, sí. Ok. Pues en mi caso, para el 1980, se creó en Puerto Rico un comité que al día de hoy existe, que se llama el Comité de Puerto Rico en la ONU. Y entonces ese comité decidió establecer una oficina para trabajar el tema del caso de Puerto Rico ante el Comité de Descolonización de la ONU. Da la casualidad que en el 1979 yo me había mudado para la ciudad de Nueva York y entonces las personas que conformaban ese comité pues me pidieron si yo podía encargarme de montar esa oficina. Así que en el 1980 se monta la Oficina de Información Internacional para la Independencia de Puerto Rico ante la ONU. Teníamos un espacio
frente por frente en el edificio de la Iglesia Metodista que queda al cruzar la calle de Naciones Unidas, el United Nations Methodist Center. Y entonces me dediqué a tiempo completo a trabajo de cabildeo diplomático para conseguir votos para las resoluciones en el Comité de Descolonización, y en el 1982 hicimos una ofensiva para tratar de inscribir el tema en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se llevó a votación y pues no prevalecimos en ese momento, pero desde entonces pues me he mantenido vinculada al trabajo del Comité de Puerto Rico en la ONU y las Naciones Unidas hace ya unos años me ha identificado como experta en descolonización y me invitan anualmente a ser ponente en unos seminarios regionales que se hacen para ahondar más en los temas de descolonización más en específico. Y ese ha sido, ¿verdad? Ese es a grandes rasgos el trabajo que he estado haciendo, dando ponencias y organizando cabildeo diplomático y preparando borradores de resoluciones, todo el trabajo que implica el caso de Puerto Rico en la ONU. Ok. ¿Y Daniel? Gracias, Wilma. Okay. Buenas noches, gracias a ambas por la oportunidad de hablar de estos temas, y siempre es un honor estar junto a Wilma, que tiene muchísimos años de experiencia en conocimiento enciclopédico en estos temas. Yo estudié Derecho y siempre me interesó el Derecho Internacional y hice estudios sobre ese tema en España y luego en Estados Unidos, en la Universidad George Washington, ya luego de haberme hecho abogado. Y estando viviendo en Estados Unidos, fundé Bóricos Unidos en la Diáspora junto a los amigos puertorriqueños, porque nos dimos cuenta de que en Washington no se estaba hablando de la realidad puertorriqueña desde la perspectiva que tienen los puertorriqueños. Se hablaba de los puertorriqueños como si fueran simplemente unos ciudadanos americanos perdidos en una isla que casualmente hablaban español. No se hablaba desde una perspectiva real sobre los temas de los puertorriqueños. Por eso fue que empezamos la organización hace ya alrededor de unos 4 años, y empezamos a trabajar el tema, y los temas de Puerto Rico eventualmente siempre desembocan en el tema del estatus. Y pues por eso es que hemos estado trabajando el tema de la descolonización, muchas veces en conjunto con otras organizaciones, como por ejemplo a Wilma y a otras personas, otras miembros del Junta de Mujeres. La hemos acompañado en 2 ocasiones a visitar muchísimas oficinas congresionales para proveer las perspectivas de los puertorriqueños, las que realmente son, no las que están pagadas por cabilderos, muchas veces pagados por fondos públicos. Así que ha sido un poco por accidente, diría yo, el que esté trabajando este tema, por ser un puertorriqueño que se vio obligado a irse a la isla porque no hay oportunidad de trabajo, y porque me he dado cuenta de que realmente, por más que tuviéramos una buena administración pública, siempre nos vamos a encontrar con un callejón sin salida. Es muy poco lo que podemos nosotros decidir y necesitamos resolver el asunto. Pues por eso es que he estado trabajando el tema desde hace ya varios años. Para continuar con esa misma pregunta, en ese trabajo que han hecho ambos, por ejemplo en Puerto Rico, en la calle, cuando salen a la calle, según su experiencia, el pueblo de Puerto Rico, ¿la gente sabe lo que es la descolonización? Pues mira, hay mucha confusión sobre el tema. Hay también indiferencia en unos sectores, ¿verdad? Que no tienen el interés de educarse sobre esos temas, pero aún en los temas que más conscientes están, o los sectores que se identifican con una de las opciones que se consideran
como descolonizadora, aunque erróneamente, ¿verdad? Podemos hablar de por qué es un error hablar de la estadidad como opción descolonizadora, pero ya eso es un tema más técnico legal. En términos de la realidad de Puerto Rico, ciertamente, pues la estadidad es una de las relaciones con Estados Unidos que tiene el favor de un sector significativo en Puerto Rico. Dentro del Partido Popular, pues ustedes me imagino que conocen la confusión que hay entre ellos mismos en términos de que plantean el tema del estatus un poco les crea mucho problema porque el Estado Libre Asociado fue refrendado por las Naciones Unidas en 1953 porque Estados Unidos hizo una representación de que habíamos adquirido atributos de gobierno propio bajo la resolución 748.8 cuando nos sacaron de la lista de territorios y entonces los que son estadolibristas, conservadores, que insisten en que existe tal cosa como el Estado Libre Asociado y que existe un pacto con los Estados Unidos, pues no se resignan a lo que ha sucedido, ¿verdad? Sobre todo el 2016 para acá con la aprobación de la Ley Promesa y la Junta de Control Fiscal, y la posición del secretario de la Secretaría de Justicia de Estados Unidos sobre el tema de que Puerto Rico no tiene soberanía propia. Y dentro del Partido Popular, pues entonces está ese sector que se le identifica como el sector inmovilista, y entonces hay unos sectores que creen en algún tipo de Estado libre asociado fuera de la cláusula territorial, hay otros que creen en la libre asociación y hay unos que todavía hablan de autonomía, o sea que hay mucha confusión dentro de ese partido, que es un partido principal, hay mucha confusión sobre el tema y dentro del movimiento independentista, pues obviamente pues la independencia es una, ¿verdad? Y en términos de yo te diría que de las masas del pueblo, pues la gente lo que recibe es un discurso de estadidad con español, con Miss Universo, con equipo olímpico, con gallos con peleas de gallos, y por supuesto muchos fondos federales, y entonces pues todo lo demás, lo más definido que está, entonces es la estadidad, pero es esa estadidad inventada por el sector anexionista que no es lo que se llama integración bajo el derecho internacional. Después podemos ahondar un poco más sobre eso. Y entonces pues el movimiento independentista pues ha sobrevivido contra viento y marea, pero el pueblo, las grandes masas del pueblo, las masas que no han tenido acceso a una educación política más profunda, pues obviamente se dejan llevar todavía por esa narrativa de la Guerra Fría, del miedo a la independencia, de todo lo que nos han inculcado de que los puertorriqueños no podemos sobrevivir si no es atado a Estados Unidos. Así que la contestación a tu pregunta es que en realidad hay mucha deficiencia en el conocimiento de lo que es el problema colonial de Puerto Rico y lo que serían las opciones descolonizadoras y hay mucho trabajo que hacer. Y eso se une al tema que también sería mi próxima pregunta, y si quieres Daniel también la puede añadir ahí, al tema de los mitos, ¿verdad? Si lo ponemos mito en el sentido de todas estas ideas que no son reales de lo que sería pasar por ese proceso de descolonización. Sí, yo suscribo lo que ha dicho Wilma. Yo creo también que hay un problema gigantesco de desconocimiento por no solo de las masas, también inclusive de las élites
políticas económicas de Puerto Rico que no se saben concebir fuera de vivir de el dinero federal. O sea, si uno viaja, yo he viajado por temas de negocio o por estudios a otros países de América Latina o vivido fuera de aquí y en los periódicos, en la prensa, se discuten temas como cuáles son las importaciones, las exportaciones, los precios de los bienes que vende ese país, si es un país agrícola, si es un país más grande, pues también está hablando de otros temas. El tema económico está en el ruedo diario, no importa en qué país, a qué país uno vaya. El tema de relaciones comerciales con países circundantes siempre es muy importante. Por ejemplo, si uno va a Centroamérica, están hablando de las organizaciones de cooperación centroamericana siempre, el precio del café, el precio de los productos que ellos vendan o cuál es la relación económica de ellos con Estados Unidos. En Puerto Rico, la discusión, sea de una persona de un sector de baja escolaridad, o sea, una persona que haya estudiado en una universidad en Estados Unidos, es cuántos fondos federales vamos a poder coger, por cuánto tiempo y cómo los vamos a distribuir. Y eso es una discusión súper deficiente. Hecho aún peor por la situación de que una buena parte de nuestra gente no habla inglés. Entonces son incapaces de entender a Estados Unidos porque no lo entienden. O sea, no hablan el idioma y se creen todos estos mitos que nos han inculcado por más de 100 años. Y los puertorriqueños tenemos mucho que decir negativo entre nosotros mismos por cómo hemos reaccionado, pero la verdad es que la culpa en todo esto la tiene Estados Unidos. Viendo concretamente a qué cosas yo escucho constantemente, que nos moriríamos de hambre, que no podríamos hacer nada sin fondos federales, ¿qué sería de Puerto Rico sin fondos federales? Que no podríamos viajar a otros países, que eso no tiene ningún sentido. La gente por el mundo viaja fácilmente, que no podríamos viajar a Estados Unidos, que tampoco es cierto. Digo, todo eso tiene sus matices. Creo que hay un desconocimiento generalizado, hay una falta de creatividad e interés en ver otras alternativas y desgraciadamente a la gente que profesa la acción de la independencia han estado por tantos años simplemente tratando de sobrevivir. Encuentro que no han tenido la oportunidad de hoy en día que parece ser que es menos la represión de informar al pueblo sobre las posibilidades que existen de desarrollo fuera de ese esquema tan limitante de vamos a pedirle dinero a los americanos. Y que sabemos que es un esquema que no funciona. Llevamos décadas y décadas en el mismo esquema y hemos visto. No, y un esquema que no funciona y que por razones de política podría ser que se acabara. Y me estoy adelantando aquí una pregunta posterior, pero podría pasar que hubiera un proyecto de independencia para Puerto Rico unilateral y punitivo por parte de los Estados Unidos y no estuviéramos listos para ello. Y eso más aún si gana Trump las elecciones. O cualquiera. En realidad eso puede pasar. Y si nadie está preparado, ¿qué vamos a hacer? Mejor es hacer las cosas prever y estar listo a haberlo discutido, a tener unas discusiones realistas con el gobierno de Estados Unidos, que todo se haga poco a poco, con calma, bien. Sí, y como también mencionaste, que no solamente Estados Unidos habla otro idioma y hay mucha gente que no entiende el idioma, también hay un factor cultural. Ese factor cultural también marca una diferencia muy grande entre la población de Estados Unidos y la de Puerto Rico. Y para continuar con el tema, entonces, sí, ibas a decir algo, Daniel. No, solo asintiendo. Para terminar con el tema, entonces, ¿cómo Estados Unidos define a Puerto Rico? Porque la pregunta sería, ¿acepta que Puerto Rico tiene una situación colonial aunque no estemos en esa lista de países que podemos pasar por un proceso de descolonización? Pues mira, esa parte de la problemática que estamos enfrentando, ¿verdad? Mientras las tres ramas del gobierno han tenido que reconocer
que aquello que decían los independentistas en los años 50, de que Puerto Rico a través del Estado Libre Asociado no estaba ejerciendo su derecho a la autodeterminación y muchísimo menos convirtiéndose en un país con soberanía propia, pues eso ahora pues está escrito en blanco y negro en la ley promesa, donde invoca los poderes plenarios de la Constitución de Estados Unidos para imponer reglas y leyes sobre el territorio de Puerto Rico. Está escrito en las posiciones que adoptó el secretario de Justicia de Estados Unidos en toda la litigación que ha habido alrededor de promesa. Está escrito en el caso de Sánchez Valle, y a pesar de que lo han articulado en los informes interagenciales, que el último fue el 2011, fue la última vez que hubo un informe interagencial de Casablanca, y en todos esos escritos, tanto el Supremo de Estados Unidos como el Ejecutivo, como el Congreso han dicho claramente que Puerto Rico no tiene gobierno propio ni separado de los Estados Unidos, que Puerto Rico pertenece a, pero no es parte de los Estados Unidos, que fue la definición que adoptó el Supremo en los famosos casos insulares al principio del siglo XX. Y a pesar de que eso está tan claramente establecido, ¿cuál es el problema? Que a nivel del organismo internacional que brega con descolonización, que es Naciones Unidas, quien representa al gobierno de Estados Unidos es el secretario de Estado, ¿verdad? A través del embajador que manda a Naciones Unidas. Los países, y esto no es exclusivo de Estados Unidos, la norma en la inmensa mayoría de los 193 países que pertenecen a Naciones Unidas es que su política internacional suele no cambiar porque cambien gobiernos, ya sean de derecha o de izquierda. Ustedes podrán ver una cierta uniformidad en la política exterior, por ejemplo, de España, que pasa de partidos de derecha a partidos de izquierda, pero la política exterior de España es la misma siempre. Pues Estados Unidos es igual. Y Estados Unidos en 1953 le dijo a la comunidad internacional que Puerto Rico tenía atributos de soberanía, pero a pesar de que ha cambiado esa representación o esa afirmación a una de que Puerto Rico es un territorio no incorporado, que pertenece a, pero no es parte de Estados Unidos, y que ellos pueden, inclusive bajo los poderes plenarios que les confiere la Constitución de Estados Unidos, pueden disponer del territorio si quisieran regalarnos a otro país o vendernos de la misma manera que nos adquirieron, que fue como botín de guerra después como resultado de la guerra hispano-cubano-americana. Pues el secretario de Estado y su embajador en Naciones Unidas pues siguen sosteniendo en Naciones Unidas que el asunto de Puerto Rico se resolvió en el 1953 al sacarnos de la lista de territorios, que somos un asunto doméstico de Estados Unidos, y entonces desde el 1992 el embajador de Estados Unidos y sus delegados ante la ONU no acuden a las vistas del Comité de Descolonización y se han retirado porque no quieren reconocerle la jurisdicción al Comité de Descolonización sobre el tema de Puerto Rico, a pesar de que al día de hoy ya ese comité ha pasado 38 resoluciones reconociendo el derecho del pueblo de Puerto Rico a su libre determinación e independencia. Y esa es la situación legal, ¿verdad? Y es política también, porque hay unas decisiones políticas que se han tomado en las tres ramas de gobierno, pero que no se han puesto cónsonas ni se han uniformado con lo que es su política exterior. Y ahí estamos en ese doble juego con Estados Unidos. Yo
Abundando más en lo que estaba hablando Wilma, desde la perspectiva del derecho interno en Estados Unidos, no hay tal cosa como una colonia, menos en términos de palabras jurídicas. Y hay un libro excelente que se llama Escondiendo un imperio, de Daniel Inouye, que habla de cómo los Estados Unidos es un imperio que niega serlo. Por eso es que todo se hace a través de la cláusula territorial, etcétera, cuando en realidad es una colonia, y esa cláusula no fue diseñada para una situación como la de Puerto Rico. El derecho en Estados Unidos, el derecho internacional no queda integrado al derecho de Estados Unidos de forma automática. Hace falta que se den una serie de pasos. Eso es por decisiones del Tribunal Supremo, que yo creo que fueron mal decididas, pero así es. Y hay una hostilidad gigantesca dentro de la clase política estadounidense a cualquier cosa que suene a derecho internacional o no. Cosa que significa que, como cuestión de realidad, apenas se discute del tema o sea, hay una gran confusión cuando se habla de eso en Estados Unidos, porque la gente no está capacitada, no conoce lo que es el derecho internacional, ni siquiera las relaciones entre países, etcétera. Y como dice Wilma, no tiene sentido lo que dice el derecho interno, que evidentemente somos una colonia, está clarísimo de las decisiones judiciales y todo, especialmente ahora con todo lo que pasó con Promesa y lo que está diciendo Estados Unidos al resto del mundo. A lo que voy es que como cuestión de estrategia, cuando uno quiere abordar a un estadounidense en general sobre este tema, hay que tener en cuenta que están condicionados a pensar que si algo es internacional, algo es malo y es una imposición. Y que muchas veces es mejor entrarle a argumentarle el tema por otro lado, tal vez hablándole de otros argumentos de justicia, de igualdad, de que es razonable, y entonces luego hablar del derecho internacional. Sí, y me parece interesante porque precisamente si aceptaran de alguna manera este otro poder internacional, es de alguna manera también de Estados Unidos aceptar que no tiene tanto poder como dice que tiene. Sí, bueno, Estados Unidos es un partícipe gigantesco en montones de organizaciones internacionales. Todo el sistema de la Organización Mundial de Comercio, lo que es el Banco Mundial, el IMF, un montón de tratados, ellos son parte y son auspiciadores. Pero en este tema en específico, no quieren o sea, no conviene que se hable de esto en esos términos, porque quedan mal. Y conviene que haya esa diferencia en terminología, que nosotros hablemos de colonialismo y ellos hablan de territorio, y no parece que sea lo mismo, aunque sí lo es. Sí, que ese es el reto que, por ejemplo, nosotros enfrentamos cuando vamos al Congreso de Estados Unidos. En el Congreso de Estados Unidos, la narrativa que se ha estado manejando sobre Puerto Rico en la última década ha sido la que ha muy hábilmente implantado el sector anexionista, ¿verdad? Que han traído el tema de Puerto Rico como un asunto de derechos civiles de ciudadanos estadounidenses en un territorio estadounidense, ¿verdad? Bueno, ahí no hay ningún reconocimiento de nacionalidad ni de nación para Puerto Rico, sino meramente una parcela de tierra que el sector anexionista quisiera que fuera parte de Estados Unidos, pero los norteamericanos se rehúsan a reconocerlo como parte, sino como propiedad, como parcela. Y entonces claro, cuando tú le hablas al liberal promedio estadounidense que tienen buen corazón y tienen buenas intenciones, tú le dices, mira, yo estoy siendo víctima de la desigualdad y mis derechos civiles como estadounidense me están siendo atropellados porque tengo una ciudadanía de segunda clase, porque a base de los casos insulares, no todas las disposiciones de la Carta de Derechos de la Constitución de Estados Unidos
aplican con la misma fuerza en Puerto Rico y bajo las decisiones de los casos insulares también se reconoce o se le permite al gobierno de Estados Unidos no tener que aplicar normas uniformes en todo para cuando brega Puerto Rico y Estados Unidos. Y eso es cuando tú se lo planteas así, por ejemplo, a un afroamericano, de que me están violando mis derechos civiles, pues lo lógico y lo natural que una persona que tenga esos valores en su corazón, pues diga, no, pues hay que apoyar la estadidad para Puerto Rico para que los puertorriqueños tengan derechos de ciudadanía iguales que las que tenemos los que estamos en Estados Unidos continentales. Entonces, cuando vamos al Congreso y nosotros le explicamos a los congresistas que el asunto de Puerto Rico no es un asunto de derechos civiles, que esto no se trata de ciudadanos estadounidenses en un territorio estadounidense, que Puerto Rico tiene una nacionalidad, cultura propia, lenguaje propio, que cuando ellos llegaron en el 98, de hecho, ya nosotros estábamos en el proceso de constituir un régimen autonómico con España que hubiera culminado naturalmente en la independencia de Puerto Rico, y que nosotros... Y yo se lo digo así mismo a los congresistas y ellos lo entienden perfectamente. I don't want to be you equal. I want to be me. Like you are you, I want to be me. Y eso ellos lo entienden, ¿verdad? Ellos entienden que uno quiera ejercer su derecho de nacionalidad, y tener su propia nación, y que el caso de Puerto Rico, entonces uno le explica, es un asunto de autodeterminación, ¿verdad? Podemos usar en español, a veces verán que escriben autodeterminación, otras veces escriben libre determinación. En los documentos, por ejemplo, en las resoluciones de Naciones Unidas, la traducción oficial de self-determination, que no resulta ser autodeterminación, sino resulta ser libre determinación. Y entonces cuando uno le explica eso a los estadounidenses, de que esto es un asunto de autodeterminación, de que Puerto Rico es una colonia de Estados Unidos, una colonia clásica en todos los sentidos, pues muchos entienden y comprenden y cambian su forma de ver, entienden que esta es la narrativa más acertada sobre la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos. Y entonces, porque lo que uno le va a pedir al Congreso no es, mira, concédeme la independencia o la libre asociación o la estadidad. No. Nosotros lo que queremos es que nos provean, que nos pongamos de acuerdo para que haya un proceso para que el pueblo de Puerto Rico pueda libremente y sin presiones autoconvocarse como soberano, discutir las distintas opciones que hay de relación con los Estados Unidos, y entrar entonces en una negociación una vez el pueblo refrende la decisión que tome esa Asamblea Constitucional de Estatus, que el pueblo tiene que aprobar, primero escoger los delegados, tiene que aprobar lo que esa Asamblea negocie entre ellos mismos, se la tiene que presentar al pueblo, el pueblo tiene que votar a favor o en contra. Eso, después que se negocia con Estados Unidos, hay que volver al pueblo de Puerto Rico, mira, esto es lo que hay, estas son las opciones, y eso es lo que nosotros queremos, que de una vez y por todas se comience ese proceso, que no es un proceso que se va a resolver en 1 o 2 años. Es un proceso, por ejemplo, en Nueva Caledonia, que es una colonia
francesa. Los habían sacado de la lista de territorio, los volvieron a poner en la lista de territorio, y entonces acordaron lo que se llaman los acuerdos de Numea, con unos procesos de transición hacia la descolonización. Ya han hecho 2 plebiscitos. En los 2 plebiscitos ha prevalecido el querer seguir bajo la jurisdicción de Francia, pero ya en el último estaba la cosa como 51 a 49. La opción de independencia sigue ganando adeptos, entonces van a hacer otro plebiscito dentro de 2 años. Y esa es la forma en que ¿verdad? En que ahora, bajo una estructura de derecho internacional, bajo un comité de descolonización que está disponible para ayudar en esa transición, que se trabajan los temas de descolonización. Pues en los años 60, en los 50, 60, pues era tiro limpio, ¿verdad? Pero ya después ya de los 60, en que sobre 80 países adquirieron su independencia, pues fíjense en que todas las islas inglesas que hay en el Caribe han adquirido su independencia a través de procesos de negociación con el Reino Unido. No ha habido luchas armadas, y no ha sucedido, y no ha habido un desentendimiento con la metropolitana, de que simple y sencillamente no hay interacción. Al contrario, todavía lo que hay es neocolonialismo. Todavía Reino Unido tiene un gran control sobre sus excolonias, y los procesos de descolonización pues son así, son complejos, son largos, especialmente cuando no son el producto de una crisis así como sería un evento de violencia de los colonizados contra el colonizador. Entonces quiere decir que sí, que un proceso de descolonización es posible. Por supuesto, es posible. A nosotros se nos ha hecho más difícil porque si miramos la historia de todos los países que se convirtieron que llegaron a la independencia en la década de los 60, de los 40, 50, 60, ¿verdad? Empezando por la India, que fue la primera, pues podemos aprender de todas esas experiencias, si conocemos la historia detrás de todas las experiencias, pues aquel era un mundo, estábamos hablando del mundo de la Guerra Fría, ¿verdad? Donde había 2 grandes polos. Estamos hablando de un mundo que acababa de salir de la Segunda Guerra Mundial, y muchas de esas personas que vivían en esos territorios en África y Asia, bajo la jurisdicción y el colonialismo de las potencias europeas, fueron a pelear a esa guerra del lado de su metrópoli. ¿Y qué pasa? Que muchos de esas poblaciones, pues entonces de ahí surgieron líderes que tuvieron esa experiencia de ir a luchar contra el fascismo en Europa, en representación, en defensa de Francia, de Reino Unido, de Holanda. Y entonces cuando ellos regresan a sus países, dice, pero ¿y por qué yo estaba luchando por la libertad de las naciones europeas blancas y nosotros? Y de ahí entonces que surgen, ¿verdad? Los grandes líderes de esas décadas, ¿verdad? Como Gandhi, como Sukarno, como Amílcar Cabral, como Joseph Tito, bueno, todos los líderes que fundan el movimiento de países no alineados, para un poco salirse de la camisa de fuerza que era de que tú tenías que estar o con Estados Unidos o con la Unión Soviética. Y muchos de ellos lograron su independencia por ese mismo juego geopolítico, porque entonces estaban ambos coqueteando para tener control de África y Asia, pues las potencias europeas estaban buscando adeptos dentro de esos líderes que estaban luchando por la independencia de sus países. Entonces fundan el movimiento de países no alineados para tener
como bloque una fuerza frente a las dos grandes potencias y no tener que someterse a ninguna de esas dos. Y Puerto Rico pues no está siendo disputado por nadie. Nosotros estamos bajo Estados Unidos, pero no hay ninguna otra potencia. Yo sé, en la época de la Guerra Fría, pues dirían que los rusos que se querían meter aquí, pero sabemos que esa no es la geopolítica existente en el día de hoy. En el día de hoy, que está dejando de ser un mundo unipolar, porque pasamos del mundo bipolar de las dos grandes potencias, pasamos al mundo unipolar, donde Estados Unidos prácticamente era la única potencia indisputable en el mundo, y estamos ahora en la transición hacia un mundo multipolar, donde ya hay unos actores como China y la propia Federación Rusia, que a pesar del desmembramiento de lo que fue el imperio de la Unión Soviética, es el país más grande del mundo y sigue siendo uno de los actores principales en la geopolítica mundial y sobre todo por su posición geográfica, ¿verdad? Así que Puerto Rico nosotros tenemos que buscar nuestro propio proceso dentro de nuestra propia realidad. Y no tratar ni de imitar esquemas de otros procesos de descolonización, porque la realidad que nosotros tenemos es totalmente distinta a la que tuvieron todos los demás países colonizados. Sí, es otra realidad histórica a los otros países. Entonces, ¿cuáles serían los pasos a tomar, Daniel, por ejemplo, cuáles serían los pasos a tomar en el proceso de descolonización? Sí, bueno, se ha hablado muchísimo y creo que hay un consenso en Puerto Rico de que el mejor mecanismo ahora mismo sería una asamblea constitucional de estatus, en la que, como explicó Wilma, se reunirían delegados serían elegidos por el pueblo de distintas opciones. Ellos llegarían a unas definiciones, irían al Congreso, las discutirían, habría votaciones, todo un proceso iterativo hasta que se llegara a una opción y se decidiera qué hacer. Lo importante desde la perspectiva de que haría falta de parte del gobierno de Estados Unidos, lo mínimo es que nos digan que no lo van a obstaculizar, pero sería ideal que cooperaran. Ahora mismo existe un proyecto que presentaron las dos congresistas, Emilia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez, que aunque no es perfecto, es un adelanto gigantesco en que si fuese aprobado, le daría validez dentro del derecho interno de los Estados Unidos, porque Puerto Rico tiene siempre un derecho natural, inclusive reconocido por el derecho internacional, a independizarse o rebelarse. Pero lo acomodaría dentro de estos esquemas de una forma de hacerlo más fácil y ir hacia adelante. Creo yo que es importante apoyar ese proceso. Hay que ver qué pasa en las elecciones en noviembre en Estados Unidos, porque es más probable que un proyecto de dos demócratas, y considerando la plataforma de Biden, que si ganan los demócratas el Cámara y Senado y la Casa Blanca, pues tal vez se podría mover hacia adelante. Dicho eso, no debe descansarse en estas cosas en términos de hablar en Estados Unidos, en el Partido Demócrata, porque para muchos de ellos somos simplemente una ficha de juego en sus aspiraciones de Estados Unidos, no nuestras. Creo que, no sé si te contesté la pregunta, me queda algo. Sí, me queda una duda. Por ejemplo, este proceso me suena, a ver si estoy entendiendo bien, el proceso me suena un proceso interno o nacional, ¿verdad? Directamente con Estados Unidos. ¿Hay posibilidades de hacer un proceso de descolonización en el contexto internacional? ¿O hay que hacerlo necesariamente dentro de y con los Estados Unidos? Bueno, lo que pasa es que en algún momento Estados Unidos tiene que ser parte de
del proceso, ¿verdad? Porque hay que discutir muchos temas como son las propiedades que tiene Estados Unidos en Puerto Rico, el Tribunal Federal, los temas de ciudadanía, los temas de la moneda, de la dolarización de Puerto Rico, etcétera. El propósito es, y eso lo reconoce la legislación de Nidia y de Alexandria Ocasio-Cortez, el propósito es que la iniciativa, y es lo que dicen las resoluciones de Naciones Unidas, tienen que venir del pueblo de Puerto Rico. No puede ser que ellos nos digan, ustedes se van a hacer una asamblea constitucional de estatus. Ese no es el propósito de ese proyecto. Ese proyecto, el propósito es que si el pueblo de Puerto Rico, mediante legislación, decide convocar una asamblea constitucional de estatus, entonces el propósito de ese proyecto es reconocer que eso puede ser así y que Estados Unidos entonces estaría dispuesto a nombrar una comisión negociadora para que cuando el pueblo de Puerto Rico, ejerciendo su derecho como soberano, decida qué es lo que le quiere traer a Estados Unidos como opciones, pues haya ya esa comisión que estaría también disponible para contestar preguntas, ¿verdad? Porque obviamente nosotros no podemos decidir unilateralmente asuntos de la ciudadanía de Estados Unidos. Estados Unidos tiene que ser parte de esa conversación. La conversación que se ha tenido sobre ese tema cuando hubo el proyecto Johnston en el 1989, el Partido Independentista preparó unas propuestas de transición hacia la independencia que se las presentó a congresistas como Johnston, etcétera, y como parte de ese proceso, uno de los acuerdos era lo de la ciudadanía, en términos de que obviamente los que son y somos, ¿verdad? Porque todos somos ciudadanos americanos, vamos a seguir siendo ciudadanos americanos, a menos que uno no la quiera renunciar, ¿verdad? Que yo con mucho gusto la renunciaría. Pero los que son ciudadanos americanos, pues no van a perder su ciudadanía. Y entonces, obviamente, habría lo que se llama un sunset clause, que de una fecha en adelante los que nazcan en Puerto Rico pues ya no van a nacer con la ciudadanía estadounidense, pero también se habían negociado asuntos como el derecho de lo que llaman el ius sanguinis, ¿verdad? Que si yo soy hijo de ciudadano americano, pues yo puedo reclamar la ciudadanía estadounidense. Pero esos son procesos bastante complicados, ¿verdad? Porque tiene que haber esa capacidad de las dos partes de ponerse de acuerdo. Y lo otro era que sí era claro que Estados Unidos no tenía ningún problema, que era lo del libre tránsito, que independientemente de que los puertorriqueños tuviéramos o no ciudadanía estadounidense, siempre iba a existir ese libre tránsito para que, ¿verdad?, no se rompieran las familias puertorriqueñas. Hay sobre 5 millones en Estados Unidos, vemos 3 y pico aquí en Puerto Rico. Pues obviamente el pueblo de Puerto Rico va a querer mantener esa facilidad de entrar y salir y obviamente de que sus familiares puedan venir a Puerto Rico. Eso es uno de los mitos que hay que acabar, ¿verdad? Cuando estamos hablando de descolonización, porque ¿qué es lo que hacen? Demonizan la independencia y entonces, ¿cuál es el mote favorito? Los separatistas. Nosotros somos los separatistas que nos quieren separar de Estados Unidos. Esto no se trata de separar a nadie de nadie. Esto simple y sencillamente se trata de integrarnos a la comunidad internacional con personalidad y derechos propios, ¿verdad? No seguir bajo las ataduras de que no podemos. Ustedes no sé si se acuerdan cuando se trató de sembrar arroz en Puerto Rico, se iba a comprar la semilla en República Dominicana, el Food and Drug Administration dijo que no, a pesar de que será la semilla idónea porque el mismo clima, las mismas tierras, etcétera, que no, que había que comprar la semilla
a los arroceros del sur de Estados Unidos. ¿Y dónde terminó el arroz? No hay arroz puertorriqueño. Y asimismo, no sé si ustedes se acuerdan que cuando Hernández Colón trató de negociar unos pactos comerciales con Japón, ¿verdad? De Puerto Rico y Japón, en Estados Unidos le dijeron que no, que Puerto Rico no podía hacer pactos comerciales con nadie si no era a través de Estados Unidos. Y entonces, pues eso nos tiene las manos amarradas sobre todo para nuestro desarrollo económico, que es lo que la gente tiene que entender. Por ejemplo, las leyes de cabotaje, la pérdida, la cantidad increíble, nuestras canastas básicas, nuestros alimentos. Porque cuando usted va a un supermercado en Miami o en Nueva York, usted se sorprende de los precios de las frutas, los vegetales, de los alimentos en general. Porque nosotros tenemos que pagar todo lo que cuesta transportar todos esos productos en barcos de la Marina Mercante de Estados Unidos, y los cálculos son que son entre 1.5 mil millones más o menos anuales que estamos pagando de más. Con ese mismo dinero, la gente, en vez de estar recibiendo la tarjeta de los alimentos de Estados Unidos, con ese mismo dinero se le podría proveer a las personas que necesitan ayuda para conseguir sus alimentos, ese beneficio social, ¿verdad? Ese bienestar social, aparte de que abarataríamos los costos de la canasta básica que consume la familia promedio puertorriqueña. Y claro, hay un montón de otros temas de la destrucción de nuestra agricultura que va a tomar décadas volverla a levantar. Nunca va a llegar a los niveles que estaban en el 98, donde producíamos el 85% de lo que nos comíamos, y ahora estamos en lo inverso, que importamos el 85% de lo que nos comemos. Obviamente yo no voy a ver la soberanía alimentaria de Puerto Rico, porque eso va a tomar décadas, si es que se empieza a trabajar algún día, porque el problema es que como no ha habido gobiernos que tengan proyectos de crear una nación, de crear una patria con un desarrollo económico sostenible, ¿verdad? Pues esas políticas que son tan necesarias no se acaban de ejecutar. Y mientras tanto, la comunidad internacional tiene el proyecto, la Agenda 2030, que tiene como objetivo que para el 2030 se haya eliminado la pobreza en el mundo a unos niveles mínimos. Obviamente eso va a sufrir el impacto del COVID, que ha echado para atrás todas las agendas económicas a nivel internacional. Pero esas conversaciones están ahí, y hay 17 ejes en la Agenda 2030 que te da una hoja de ruta para desarrollar económicamente a cualquier país, tomando en consideración sus particularidades, ¿verdad? Y nosotros estamos totalmente ausentes de todas esas conversaciones, y estamos, el plan económico que nos presentan, por un lado, el sector anexionista, ¿cuál es? Más fondos federales. Pero ¿cuál es la premisa básica detrás de más fondos federales? Que la gente se mantenga en pobreza. O sea, la mentalidad no es, los fondos federales es una ayuda para ayudar a las familias a que salgan de la pobreza, que puedan ser autosustentables, que puedan tener la educación, el trabajo, para eventualmente salir de la pobreza, punto. No. Lo que se le ofrece al pueblo humilde, pues, de Puerto Rico, desventajado económicamente, es, pues mira, te vamos a conseguir más fondos federales. No te voy a dar más educación, no te voy a dar más salud, no te voy a dar empleo. Lo que te voy a dar son más fondos federales. Y esa es la realidad que estamos viviendo, que no nos deja salir del atolladero donde nos encontramos. Mira, Sí.
Desde la perspectiva de que la ONU vaya a traer la independencia de Puerto Rico o la descolonización, eso es como pues, no pasaría porque simplemente Estados Unidos tiene demasiado poder y la verdad es que no veo tampoco cómo podrían hacer eso sin violar el principio de no agresión, que es parte de la Carta de la ONU. O sea, y Estados Unidos siempre puede bloquear las resoluciones en el Consejo de Seguridad. Ahora, en la ONU, y yo estuve visitando con Wilma la ONU hace 2 años, siempre todo el mundo nos decía, bueno, como que organícense ustedes allá en Puerto Rico. Y creo que ese es el problema principal. El problema principal es cómo concebirnos como autosuficientes. Y eso hay que hacerlo antes de cualquier proceso de descolonización, idealmente. Y te doy un ejemplo de cosas que no se hacen en Puerto Rico que se podrían hacer si no estuviéramos, si uno, estuviéramos pensando de otra forma y dos, no tuviéramos regulaciones federales absurdas aquí. Nosotros estamos sujetos a leyes de cabotaje, tanto, o sea, de que hay que usar barcos americanos en lo marítimo, que es la ley Jones, pero también hay leyes de cabotaje aéreo. Puerto Rico tiene el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, pero tiene 4 o 5 otros aeropuertos que son mejores que los aeropuertos de República Dominicana o que el aeropuerto que tiene Copa en Panamá. Que es un hub gigantesco de América Latina y que Panamá lo ha usado como un motor de desarrollo económico de su país. Ellos te hacen parar allí y seguir para cualquier vuelo que tú hagas a Sudamérica, de Estados Unidos o viceversa. En Puerto Rico podríamos montar un hub para todo lo que sea importaciones desde África o Europa que vaya al continente americano. Los aviones grandes pasan por aquí, descargan carga o pasajeros y siguen. Recientemente, inclusive, el Departamento de Transportación de Estados Unidos ha dado una exención para que eso se pueda hacer. Pero eso es por 2 años, se podría quitar. Está sujeto a que en Estados Unidos hayan presiones y se quite. Y aunque el DOT lo está permitiendo, tenemos el problema de que nosotros no controlamos aquí la inmigración y no hay la posibilidad de que la gente venga y esté en el aeropuerto sin entrar al territorio americano, como para hacer transbordo de otros países. O sea que si logramos que vengan todos los aviones con carga, los aviones, hoy en día la carga viene en la barriga y los pasajeros van arriba, no van a venir solamente con carga, querrían venir con carga de pasajeros y entonces moverse de avión a avión para seguir a otro sitio. Y eso es un ejemplo de algo que no estamos usando. Tenemos un montón de infraestructura, irónicamente, construida por el gobierno de Estados Unidos por un tema geopolítico, está ahí, es cuestión de darle mantenimiento y usarla, pero por regulaciones que hay del gobierno federal no podemos. Y regulaciones que aunque se lográramos a fuerza de dinero, si se lograra, de cabildeo o convencer a congresistas o las agencias que fueran a cambiar, siempre está sujeto a que venga o la asociación de pilotos o quien sea de Estados Unidos y diga, no, esto no nos conviene porque es que hay que favorecer a los pilotos de Estados Unidos o hay que favorecer a no sé qué otra cosa. En el campo de la ley Jones, por ejemplo, pasan cosas absurdas. Nosotros podríamos inclusive comprarle muchas más cosas a Estados Unidos en ciertos renglones. Si no hubiera ley Jones, aquí se importa el petróleo, se trae de Venezuela, se trae a veces de Rusia, de países lejísimos. Y la comida para animales se trae de Canadá. ¿Por qué? Porque es más barato traerla en barcos de otros países que traerla en barcos americanos. Así que se acaba comprando. Porque los barcos no pueden parar por la dinámica de todo esto, no hacen viajes que solo vengan a Puerto Rico. Hacen viajes, si paran en cualquier otro sitio no van a venir a Puerto Rico, no podrían. Pues viene un barco de Canadá, trae la comida para animales y sigue para otro sitio. Si nosotros pudiéramos utilizar esa posición estratégica que tenemos, sin todas estas regulaciones federales, podríamos hacer aquí un centro de logística para toda América Latina, que no sea, se aprovechó siempre militarmente la posición geográfica, debemos aprovecharla económicamente. Podría ser un centro de distribución para productos chinos, podríamos buscar a la China, como se está haciendo en muchos otros países, y tanto en África como en América Latina hay un jueguito de muchos países que están coqueteando con la China y a la vez coquetean con Estados Unidos a ver quién les da más ayuda. Podríamos aprovechar también, como en su momento se pasaba entre la Unión Soviética y Estados Unidos, aunque hoy en día no hay ese componente ideológico tan fuerte, nosotros podríamos estar buscando hacer negocios con la China, a ver cómo ellos pueden aprovechar, montar bases de distribución de aquí de productos, Alibaba, de esta empresa gigantesca,
Hay un montón de oportunidades. Lo que hay es que pensar que se puede y que la gente quiera, entonces pues se apoyarán estos procesos de descolonización como la Asamblea Constitucional de Estatus y el Congreso. Pero el problema mayor no creo que esté jurídicamente en qué hay que hacer para lograrlo, es en la reticencia que tenemos nosotros los puertorriqueños de plantearnos esas cosas y la reticencia que tiene la clase política estadounidense de tratar este tema, porque uno, a Estados Unidos le conviene como estamos ahora. Le podría tal vez convenir más que estuviéramos de otra forma, pero no les está haciendo daño. Y dos, a cualquier político individual lo ven como un suicidio tratar este tema, porque piensan que van a perder un voto político puertorriqueño por cómo ha sido tratado el tema muy efectivamente por el Partido Nuevo Progresista como uno de derechos civiles. Bueno, la conversación está muy buena, pero ahora no tenemos muchísimo tiempo, pero sí nos queda espacio para que las personas que están con nosotros participando puedan hacer sus preguntas, ya sea a través del chat. No estoy segura si ya hay alguien que tenga preguntas en el chat o si quiere preguntar utilizando su voz. Claro está. Alessandra, estás en mute. Claro, que no hay nadie que haya puesto una pregunta en el chat directamente, pero si quieren hacer la pregunta... Sí, creo que me parece hay que una mano de Carlos. La mano levantada. Sí, a ver. Sí, adelante. Okay, bueno, saludos a todos. Me encantó el tema, en verdad que aprendí muchísimo, cosas nuevas que no lo había visto de esa manera. Pero mi pregunta sería entonces, en términos de perspectiva, ¿cuál sería el talón de Aquiles de la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos? El talón de Aquiles. Pues mira, pero tú dices hacia el futuro. Yo lo estaba viendo en términos de cómo, o sea, como algo algo mal en la relación entre Estados Unidos y Puerto Rico. O sea, algo que el tema se tiene que tocar, no importa qué. Bueno, nosotros tenemos que obviamente tocar unos temas que son complejos, como ya mencioné, el de la ciudadanía. Está el tema de la dolarización. Ustedes saben que hay países en América Latina que han dolarizado su economía, como por ejemplo Ecuador, que tiene una economía dolarizada. Rafael Correa, que es economista, decía que había sido un error dolarizar la economía porque le quitaba flexibilidad a Ecuador para poder tomar decisiones monetarias, por ejemplo, cuando hay problemas de inflación o ese tipo de cosas. Pero decía que era más sería más perjudicial entonces tratar de quitar el dólar y volver a una moneda nacional porque ya la economía estaba dolarizada. Y tenemos el tema de las reparaciones. Yo creo que lo más difícil de negociar con Estados Unidos va a ser el tema de las reparaciones, que es un asunto reconocido a nivel internacional. Son 122 años de relación colonial, donde ha habido mucho daño a Puerto Rico en términos de destrucción de la agricultura, destrucción de su base económica, comercial, ¿verdad? Para que tengas un ejemplo, en Puerto Rico había sobre 1.600 farmacias de la comunidad y con la entrada de los Walgreens y los CVS yo creo que no quedan ni 600, o sea, porque hemos sido objeto de una competencia totalmente desleal de parte de las megatiendas y las multinacionales que han destruido el comercio local. Y también hay daños, los hombres y las mujeres que han peleado en las guerras de Estados Unidos, y los daños psicológicos y a la autoestima del puertorriqueño de no creerse capaz de ser autosuficiente y poder sobrevivir por sí solo. Ese va a ser un tema
que va a requerir muchas conversaciones y y de Estados Unidos, pues no quiere ni siquiera reconocer que tienen una relación colonial, pero imagínate hablar de que reconozca que tienen que reparar, que tienen que resarcirnos por los 122 años de colonialismo. Y por eso es que hace falta que Estados Unidos unifique su política sobre Puerto Rico. Ya dijo que no tenemos gobierno separado propio, ya no hay pacto del Estado Libre Asociado, pues lo próximo que tiene que aceptar que lo que dice que son los poderes plenarios en realidad es una relación colonial, ¿verdad? Y claro, ellos a nivel internacional, ellos son muy orgullosos con su prestigio, que es lo que decía don Pedro Albizu Campo, que no tendremos la fuerza militar para derrotarlos militarmente, pero podemos derrotarlos en su reputación a nivel internacional, y por eso el poder visibilizar la situación colonial de Puerto Rico siempre ha sido uno de los objetivos importantes del movimiento independentista. Por eso por ejemplo, la organización que yo pertenezco, el Movimiento Independentista Nacional Ostosiano, pertenece como miembro observador en el Movimiento de Países No Alineados, que tiene 120 países. Por eso el trabajo en Naciones Unidas consistente desde el 1972 que se aprobó la primera resolución. Ya dentro de 2 años cumpliremos, ¿cuántos años? 50 años de 50 años de considerarse el caso de Puerto Rico en Naciones Unidas. O sea que yo creo que ese es el talón de Aquiles de Estados Unidos, su prestigio y orgullo como potencia que defiende los derechos humanos y que no es un imperio y que no tiene colonia. Y me parece que hay una pregunta en el chat. Hay un comentario de Juan Rosa, al menos si quiere hacer la pregunta, pero el comentario dice: hay quienes justifican el carácter descolonizador de la estadidad usando la resolución 2625 de 1970, que habla de otras fórmulas de libre determinación. Uh-huh. Y tú sabes qué, Juan, que los estadistas dicen que reconoce la estadidad y los autonomistas dicen que reconoce el Estado Libre Asociado Soberano. O sea, que esa resolución, simple y sencillamente, lo que hace es recoger lo que son los principios de descolonización y cuáles son los criterios y las opciones que tiene un país para descolonizarse. Pero esa resolución, a su vez, va de la mano con la 1541. Y en la 1541 es donde se definen cuáles son las 3 formas de descolonización, que son, pues obviamente, la independencia, la libre asociación y la integración. Claro, el concepto de integración que maneja Naciones Unidas es muy distinto al concepto de estadidad. La estadidad, para empezar, no es un derecho. No existe tal cosa como que nosotros tenemos un derecho a la estadidad. Es una prerrogativa unilateral y exclusiva de Estados Unidos, si quieren o no hacernos Estado. Nosotros no los podemos obligar, no existe ley en la tierra ni en el universo que los obligue a hacernos Estado. Y la integración está definida a base de la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia, en el caso de Namibia, ¿verdad? Donde Sudáfrica tenía bajo su fideicomiso el territorio de Namibia y pretendían anexárselo. Y fíjense la palabra que uso, anexárselo. ¿Y qué fue lo que dijo la Corte Internacional de Justicia? No, ustedes lo que quieren es anexar el territorio, eso no es integración, y ustedes no tienen derecho a hacer eso porque eso es un país con su propia personalidad
Ustedes, la obligación de ustedes como fideicomisarios era ayudar a que ese país se desarrollara para que pudiera levantarse por sus propios pies, no ustedes quedarse con el país. Y ese es el concepto de la integración que se maneja en Naciones Unidas y que se maneja, por ejemplo, cuando hay un territorio que pertenecía históricamente, toda esa guerra que hay, por ejemplo, la discusión que hay con las Malvinas, con el Peñón de Gibraltar, el Sáhara Occidental, ahí vas a ver cómo se maneja el tema de la integración, unas potencias alegando esto ha sido mi territorio históricamente, como dice Argentina, las Malvinas son nuestras, esto no es un asunto de autodeterminación de los malvinenses, esto es un asunto de soberanía, de la integridad territorial de Argentina, y nosotros tenemos derecho a recuperar ese territorio. Eso sería un caso de integración, pero la estadidad no es integración, la estadidad es anexión. Entonces, por eso es que el vocabulario ha cambiado. El vocabulario, en lugar de muchas personas exigir ahora, por lo menos a mí me parece escuchar de muchas personas pedir ahora integrarse a los Estados Unidos en lugar de decir queremos ser Estado. Perdón, Wilma. Yo creo que eso obedece más a estrategias de mercadeo muy hábiles que ha tenido el Partido Nuevo Progresista de apoderarse de símbolos que tradicionalmente eran asociados al independentismo. Como una forma de hacer a la gente sentir cómoda con lo que ellos dicen. No obedece a desarrollo alguno en cuestión jurídica. Es simplemente que se lo han agenciado, como por ejemplo ha pasado en Estados Unidos con la memoria de Martin Luther King o otros líderes del movimiento de los derechos civiles o de los derechos de los afrodescendientes en Estados Unidos, que ahora parecería que son gente que andaba por ahí regalando dulces y sonriéndole a todo el mundo, cuando eran gente con planteamientos mucho más serios. Tenemos un comentario más, dando las gracias de todo, de la charla y todo. No hay más preguntas, pero sí quería dejar saber a los participantes que el panfleto que habías mencionado en un momento de la charla, Wilma, lo tenemos en meme y lo vamos a estar posteando en la página de nosotros, que tiene los hechos que tú mencionas sobre el caso de Puerto Rico y los 10 hechos que ustedes dentro del Junte de Mujeres de M18 han compartido con nosotros, y pues lo vamos a estar compartiendo con la gente también para que estén pendientes de eso. Alessandra, ¿puedes compartir el nombre de la página en Facebook para las personas? Vale, lo pongo ahora. Y también ahora hay muchísima información, como viene el plebiscito de estadidad, sí o no, los que estamos en la campaña del no, montamos una página web que se llama estadidadno.com, que ahí están todos los mitos de la estadidad, ahí hay un montón está lo de la ley 51, que es la de la ley de plebiscito, está lo del derecho internacional, hay mucha información que cualquiera que quiera profundizar o aprender un poco más sobre estos temas, pues este es un buenísimo recurso. ¿Algo más que quieran añadir, Wilma, Daniel, Alessandra o cualquiera de nuestros invitados participantes? Bueno, darle las gracias a los que compartieron esta noche con nosotros. Y gracias a todos y todas los que han compartido con nosotros esta noche. Yo los exhorto a que visiten la página nuestra. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en la red Boricuas Unidos La Diáspora. La página web es budpr.org. Y a mí me pueden conseguir en mi correo electrónico profesional, que es mi primer nombre, Daniel, @strictoiure.com. Y gracias a Alessandra y Diana por organizar el evento. Gracias, ¿verdad, Alexandra y Diana, por darnos esta oportunidad de compartir esta información.
Gracias a ustedes por la disponibilidad. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches a todas y todos.